Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta nueva semana de agosto, lunes 17 de agosto. Una mañana un poco fría en Quito, pero parece que no va a avanzar con los soles que hemos estado teniendo. Va a ser más bien un día más o menos nublado. En esta agenda que les proponemos para iniciar la semana pasa por el tema electoral que va cobrando cada día más fuerza, pues se acerca el proceso, comienza a estar en plena vigencia y el Consejo Nacional Electoral ha tomado algunas decisiones, entre ellas un reglamento que podría modificar, según el criterio de algunos, la forma de inscribirse. Y para eso saludamos al señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y nos acompañarán el doctor Ismael Quintana y el doctor Medardo Leas, a quienes les preguntaremos el tema jurídico y desde la opinión de ellos. Señor ingeniero Pita, bienvenido, buenos días. ¿Cuál fue la resolución del Consejo Nacional Electoral? Bienvenido, buenos días. Y buenos días a ustedes, a quienes hacen Radio Democracia, a quienes nos escuchan. Yo creo que en relación a su consulta, yo creo que hay mucha confusión alrededor de lo que se resolvió por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral en cuanto a este reglamento de inscripción de candidatura, porque se ha malentendido como que de alguna manera se cambió alguna norma que está contemplada en el Código de la Democracia. En absoluto, lo que se ha hecho es reglamentarla y de alguna manera también ajustarla a la situación actual. Así como cuando se estableció el hecho de que los procesos de democracia interna pudieran ser realizados de una forma telemática, en este caso, y que obviamente el candidato que aceptaba, que originalmente, de acuerdo a como estaba previsto en el reglamento, tenía que estar presente en el proceso de la democracia y en ese mismo acto, en forma personal, aceptar su candidatura, se estableció posteriormente que, visto que se hace de lejos, por llamarlo de alguna manera, telemáticamente, pues se estableció la posibilidad de que se realice su aceptación después en las oficinas del Consejo Nacional Electoral, entendiéndose de esto, pues delegaciones o la matriz o consulares, si es el caso del exterior. Ahora bien, y hoy, ¿qué es lo que se reglamentó? Se reglamentó es la forma de inscribir las candidaturas, ¿verdad? Cuando se establece que este acto debe ser realizado o se puede ser realizado por los representantes de la organización política. Y bueno, eso estaba, así consta en el Código de la Democracia. Nosotros no hemos alterado en absoluto ningún tipo de resolución sobre aquello, ¿verdad? En el dice... La presentación de candidaturas, la presentación para presidente, vicepresidente y tal, se realizará en el Consejo Nacional Electoral por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político que auspicie la candidatura o que estatutariamente lo subrogue. Y en el caso de movimientos políticos, quien tenga la representación legal del mismo. Artículo 100 del Código de la Democracia. No hay confusión alrededor de esto. Ya. Entonces, permítame saludar al señor doctor Ismael Quintana. Ismael, bienvenido, buenos días. De lo que nos dice el vicepresidente del CNE, no hay una confusión, sino más bien una reglamentación al momento y a los instrumentos que se están manejando, no solo en virtud de la pandemia, sino también que no modificarían lo que dice el Código de la Democracia. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, don Francisco. Un abrazo para usted, un abrazo también para el ingeniero Pita y para todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, lo que pasa es que nos tomó por asombro unas modificaciones reglamentarias que se harían o se habían hecho hace 3 o 4 días, cuando hace 3 o 4 semanas nosotros teníamos reglas súper claras sobre cómo era el método de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral, y teníamos ya también las normas claras respecto a los procedimientos de democracia interna. Entonces, claro, hace 2 o 3 días, con una modificación reglamentaria que se hace al reglamento de inscripción de candidaturas y también al reglamento de democracia interna, ahora se facilitaría la inscripción de candidatos en línea,
cuando hace 3 semanas se había dicho que eso no era posible y que la única manera de inscripción era inscripción personal, y que para el caso de las candidaturas en circunscripción nacional, la inscripción era aquí en el país, en las oficinas del Consejo Nacional Electoral, y para el resto de candidaturas de carácter local, se las hacía en las dependencias desconcentradas, en las delegaciones provinciales. Entonces, claro que llama la atención, en medio de toda esta ola de corrupción en la que estamos viendo, que con esta inscripción en línea igual, pues gente con grillete, gente con arresto, con prohibición de salida del país, gente con orden de presentación periódica ante autoridad competente, e inclusive prófugos de la justicia, bien podrían aceptar personalmente la candidatura en los términos del reglamento de democracia interna aprobado por el Consejo Electoral, e inclusive inscribir la candidatura ya sea de forma presencial o en forma virtual, de forma, digamos, online o en línea, como le llama el reglamento de inscripción de candidaturas. Y claro, al paso sale la presidenta del Consejo Nacional Electoral a pretender aclarar, a decir que no quisieron decir lo que los reglamentos dicen. Es decir, esto de permitir que esta gente que está con cuentas pendientes con la justicia, pues pueda participar en política electoral. Y le voy a poner un ejemplo que es de la vida real para nosotros. Pensemos nosotros qué ocurriría si es que al economista Correa, al expresidente de la República, que es un prófugo hoy de la justicia, el día hasta septiembre, que me parece, el ingeniero Pita me corregirá porque no tengo en la cabeza de memoria las fechas del calendario electoral, pero me parece que es hasta el 23 de septiembre y hasta el 7 o 6 de octubre, que es el proceso de inscripción de candidaturas. Imaginémonos nosotros qué pasa si la Corte Nacional de Justicia no resuelve definitivamente la situación jurídica del economista Correa. Podría darse el caso, estamos a escasas 3 o 4 semanas de aquello. Imaginémonos que no llega a haber sentencia ejecutorial, en cualquier sentido, condenatoria o ratificatoria de inocencia. Digamos que no hay. Entonces, quiere decir que gracias a esta clase de normas reglamentarias aprobadas y modificadas a última hora, el economista Correa podría aceptar personalmente la candidatura en Bélgica, en el consulado de Bélgica, donde el señor ya ha entrado como Pedro por su casa y nunca le han detenido, habiendo orden de captura en su contra. Él acepta la candidatura a la Asamblea Nacional por la circunscripción de los migrantes del exterior, viene al Ecuador, o más bien dicho, no, acepta la candidatura personalmente ahí, inscribe la candidatura en línea, o sus representantes del movimiento político por el que vaya, por el movimiento de alquiler por el que vaya el señor, pues ingresarán los papeles. El Consejo Nacional Electoral, como no tiene impedimento constitucional en el evento que le estoy poniendo, que es uno de los escenarios probables, por supuesto, le califica la candidatura al caballero. El señor gana inmunidad por disposición del artículo 108 del Código de la Democracia. Solo al ser calificado. Solo al ser calificado se suspende incluso esta posibilidad de, teniendo ya sentencia, se suspende. Poniendo en el evento que es un escenario posible, porque a estas alturas del partido todo puede pasar, el señor puede inscribir la candidatura en esas condiciones, obtener la inmunidad que el Código de la Democracia le da, de no poder ser privado de la libertad y de que contra él no sigan o no se inicien procesos penales, entre que media la inscripción de la candidatura con su calificación y el anuncio y publicación de los resultados oficiales de la elección. Un señor como Rafael Correa, que aunque no nos guste, tenemos que reconocer que el caballero tiene todavía un voto duro, bien podría acceder una curul en el Parlamento. Y entonces de la inmunidad electoral que inconstitucionalmente les entrega a los candidatos del Código de la Democracia, pasamos a una inmunidad parlamentaria, con todo lo que ello implica, y usted sabe, don Francisco, y el ingeniero Quita también. Entonces, mi llamado de atención que hice este fin de semana era, ojo, cuidado con andar cambiando las reglas del juego de la inscripción de las candidaturas a última hora. ¿A quién busca beneficiar esta mayoría del Consejo Nacional Electoral? Es mi gran pregunta con estas modificaciones reglamentarias. Preguntémosle nuevamente al señor ingeniero Pita. Ingeniero Pita, ¿es una propuesta
que ustedes la consideraron necesaria o si puede existir alguna movida política en medio de las dudas que genera la actuación de la mayoría en el Consejo, ingeniero? Señor ingeniero Pita, no sé si nos está escuchando. Muchas gracias. Un saludo cordial al doctor Quintana. Yo creo que es necesario hacer algunas precisiones. Por favor. Hola. Sí, les estamos escuchando. Ya, perfecto, discúlpeme. Decía yo que creo que es necesario hacer algunas precisiones respecto a lo que declara el doctor Quintana. Primero, el Código de la Democracia es clara respecto a los requisitos que debe tener cualquier ecuatoriano que quiere participar en un proceso electoral, mientras no tenga sentencia judicial ejecutoriada, que significa que no tiene ya recursos legales para interponer. Sí, el último recurso para hablar del expresidente Correa, porque ese es el tema del cual hoy, en este momento, hemos hablado, hemos conversado. Se ha puesto como ejemplo, ¿sí? Así es. Si es que el proceso de casación, les recuerdo, yo soy ingeniero, no soy abogado, pero el recurso de casación no alcanza a ser evacuado desde el punto de vista desfavorable para ratificar la sentencia, pues significa que él va a tener todavía días que le van a permitir inscribir su candidatura, insisto, mientras no tenga sentencia judicial ejecutoriada. Y así pasa pues con mucha gente que tiene juicios de todo tipo, juicios menos de alimentos, y ahí sí no puede, pero juicios de todo, hasta de asesinato podría tener, ¿verdad? Mientras no tenga sentencia judicial ejecutoriada. Debo poner un ejemplo. Hay casos en las que la Contraloría General del Estado prohíbe a una persona ocupar una función pública, sin embargo, si es candidato, es incluso elegido y después no se puede posesionar. Mire ese contrasentido que dice la norma, pero esa es la ley. Habría que pedirle explicaciones a los asambleístas. Primera cosa. Segunda cosa, el acto de aceptación de la candidatura sí tiene que ser personal. Personal significa que si es un acto Tiene que acudir. de la democracia interna, si es de asamblea provincial, tendrá que hacer 10 días después que se produjo el proceso de democracia interna, tendrá que ir a una delegación. Si es nacional, tendrá que ir hasta 10 días después al Consejo Nacional Electoral. Pero si es por una candidatura en el exterior, tendrá que ir a un consulado. El expresidente Correa no puede estar en el país para un proceso de democracia interna, no obstante que es virtual, porque tendría que ir al Consejo Nacional Electoral, y ahí sí hay una acción judicial que podría pues inmediatamente tomarlo preso, por llamarlo así, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser candidato a nada, sino algo que lo mantenga él protegido afuera. Okay. Va a poder ser candidato a asambleísta del exterior. Eso tampoco lo estamos reglamentando nosotros, eso está en la norma y las condiciones se lo permiten. La otra situación es que la inscripción de candidatura tampoco la tiene que hacer él presentarse, la va a hacer el responsable del movimiento político que sobreviva todavía a todas estas situaciones del Consejo Nacional Electoral, o que lo acoja posteriormente, o que ellos negocien con alguna organización política que sirva de paraguas. Bueno, el director provincial, el director nacional, la autoridad máxima institucional de esa organización política es la que procede a la inscripción. Por lo tanto, aquí no es que, mire, hemos estado con muchas diferencias al interior del Consejo Nacional, pero en este caso hemos coincidido porque la norma, la Constitución, el Código de la Democracia así lo establece y nosotros tenemos que aceptar. Yo también lamento muchísimo, permítame concluir con esto, yo también lamento muchísimo que los requerimientos para poder ser candidato sean tan superficiales, tan poco exigentes, y así mucho pillo, mucho sinvergüenza, mucho individuo que no merece representarnos se puede inscribir, ya depende de la ciudadanía por quién vota. Lo que le iba a consultar es si es que es conveniente todavía tener reglamentos a estas alturas, o sienten ustedes, claro, la necesidad de tomar algunas decisiones justamente a medida que va pasando y por las circunstancias, ingeniero. Mire, lamentablemente estamos atrasados en muchas de las actividades del Consejo Nacional Electoral, pero para la fecha de la convocatoria, que es, se lo digo, el 17 de septiembre, nosotros ya debemos tener el marco legal totalmente definido.
definido. No podemos nosotros llegar a ese día y todavía estar discutiendo ciertos aspectos relacionados a cómo se va a desarrollar el proceso. Yo le ratifico que mi preocupación es que estamos extremadamente atrasados. Y cuando uno está atrasado hace las cosas al apuro, y cuando hace las cosas al apuro podría equivocarse con facilidad. Yo quiero saludar también la presencia del señor doctor Medardo Oleas, a quien le consultamos. Bueno, doctor Oleas, usted ha escuchado primero la alerta y las preocupaciones que mantenía durante el fin de semana el doctor Quintana, la explicación dada por el vicepresidente, el ingeniero Pita, que dice, en esta ocasión incluso la decisión se la ha tomado en conjunto. ¿Qué preocupaciones tiene usted, doctor Oleas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los comentarios que nos escuchan de este muy importante medio de comunicación. Mire, estamos ante un proceso inédito en el que tenemos partidos políticos que no tienen una base, un sustento, un respaldo para realizar la actividad política en la que ellos están inmersos. Y se les facilitó el trabajo cuando simplemente se les permite que las primarias se hagan a través de medios telemáticos, donde pueden haber estado 1, 10 o 5 que nadie pudo comprobar exactamente cuántas personas participaron, porque yo he venido denunciando que al no tener padrones los partidos políticos, el proceso de democracia interna es una farsa, y al ser una farsa no nos permite que conozcamos la forma como fueron nominados los candidatos que en representación de ese partido van a terciar en las próximas elecciones. Claro que se quiso poner un reglamento para que la aceptación de las candidaturas sea presencial, pero eso es lo de menos. Si los partidos y movimientos políticos que han sido cuestionados, descalificados por la ciudadanía, tienen con mucha facilidad incluso la garantía legal de imponer a los candidatos que han sido descalificados públicamente, que se hayan inmersos en procesos con la Contraloría, en procesos penales. Entonces, yo no sé a dónde vamos a ir, porque la primera característica que tiene que tener un partido y un candidato es presentarnos personas que no tengan antecedentes, que no estén vinculadas. Se supone que el trabajo del tamiz político primario lo hace el partido a su interior y nos presentan las mejores cartas. Pero esto es lo que hay, podrían decirnos, doctor Oleas. No, es que no puede ser lo que hay, porque ahora más que nunca el país exige que exista responsabilidad, porque no es cuestión de que nos impongan candidatos que han sido descalificados públicamente y que si bien ellos se amparan que nuestra justicia, siendo lenta, no ha emitido una sentencia condenatoria. Mire usted lo que pasa en Casa Arroz Verde. Allá hay sentencias de primera instancia, de segunda instancia, ahora vamos a casación con una serie de incidentes que les faculta la misma ley a efectos de que no se encuentre plenamente ejecutoriada una sentencia que fue ratificada en segunda instancia. Pero ¿cómo les van a imponer los partidos a gente descalificada, a gente que no está preparada para el ejercicio de la función pública? Porque hay que recordarles la crisis que tiene el Ecuador. Pero lo que dice el ingeniero Pita es así está la ley. Ya no podemos modificarla a este momento. Sí, no puede modificar la ley, pero sobre la ley está la responsabilidad cívica, la responsabilidad y honestidad de la dirigencia política de esos partidos, que no sean sinvergüenzas. ¿Cómo les van a estar poniendo a gente que está descalificada públicamente? Y ese es el llamado que hacemos. Lamentablemente la propia ley les da la facultad a ellos para imponernos la gente que ni siquiera debería estar en la papeleta. Entonces eso no podemos aceptar, con el agravante de que ahora, como le dije en anteriores ocasiones, hay partidos de alquiler. Usted no tiene un partido, perfecto, le presto el mío, le alquilo el mío o le vendo el mío. Esto es más grave todavía, porque ahora no importa, ¿sabe, señor? ¿Usted qué representa si nunca se le ha visto ni siquiera afiliado a un partido? No, ahora tenemos una gama de partidos de alquiler. Que pueden lo toma nomás un candidato, dice yo voy a irme por tal partido, y a ver, señor, ¿usted qué afinidad ideológica o programática ha tenido con eso? Entonces hay que denunciar, porque también ahora vemos que hay candidatos, dice que si yo gano voy a hacerles ganar un campeonato latinoamericano de fútbol. Señores, no estamos discutiendo
cosas intrascendentes como el deporte. Ahora el país lo que necesita es administradores para manejar la peor crisis que tiene el Ecuador y el mundo. Doctor, permítame entonces decirle al doctor Quintana, con la explicación dada por el vicepresidente, el señor ingeniero Pita, es verdad lo que dice el doctor Oleas, pero este es más bien una denuncia que quiere remover la conciencia para que los partidos y movimientos, el ingeniero Pita dice, vean, la ley dice esto, y el reglamento le queda claro, la fecha ha sido 17 de septiembre. ¿Le queda claro, doctor Quintana, de qué es lo que se quiso hacer y que las inscripciones tendrán que ser personalmente? A ver, no, aclaremos una cosa. Yo no estoy aquí discutiendo que el Consejo Nacional Electoral pueda alterar la Constitución o la ley mediante reglamentos, porque naturalmente eso va contra el artículo 132, número 6 de la Constitución, que está prohibido vía reglamento alterar o innovar el sentido y alcance de la ley. Cierto es que el régimen inhabilitatorio nuestro aparece no en el reglamento, sino en la Constitución y obviamente en el Código de la Democracia. Y cierto es también que el régimen inhabilitatorio de la Constitución de Montecristi es muy mal hecho. En esto hay que recordar a la ciudadanía, hasta la Constitución del 98, quienes estaban vinculados a un proceso penal llamados a etapa plenaria, estaban inhabilitados constitucionalmente para ejercer o presentar candidatura a elección popular. Los amigos de los 10 años de la Revolución Ciudadana, con la Constitución de Montecristi, eliminaron penosamente esa inhabilitación. Hoy solamente se necesita la llamada sentencia de condena ejecutorial. Sí, cierto es, estas inhabilitaciones están ahí y el Consejo Electoral no puede hacer nada con eso, pero tampoco facilita el camino, pues. No allana el camino para que vía reglamento un prófugo de la justicia nos burle a todos y se inscriba ya pues en Bélgica, cuando la norma reglamentaria anterior, hace 3 semanas, le obligaba a venir al país para inscribir. Y resulta que ahora el señor está jugando a los tiempos y veremos con su ejército de abogados lo que va a hacer en la Corte Nacional, pues. Presentar excusas, presentar recusaciones, presentar pedidos de aclaración y ampliación, presentar recursos de hecho, todo para patear la pelota hasta el 17 de septiembre. Gracias. Aplausos, porque si esto ocurre, el señor mañana va a ser legislador y sabemos lo que puede pasar. Es más, yo no descarto que siendo legislador luego integre una terna vicepresidencial, porque como también ya tenemos el antecedente, entonces el día de mañana el señor puede ser vicepresidente de la República por la vía de la subrogación. Entonces sí hay que pensar, cuando se elaboran las normas, en todos estos detallitos, y no escudarse en este tema de, es que la Constitución me dice, sí, por supuesto, pero no facilites pues vía reglamento este tipo de cuestiones. Eso por aclarar. Doctor Quintana, antes de seguir, porque el señor ingeniero Pita nos va a tener que abandonar en unos minutos, yo sí quisiera pedirle al señor ingeniero Pita tomar en cuenta estas dos reflexiones, tanto la del señor doctor Oleas, que nos ha planteado más bien esta denuncia, ¿no? ¿Cómo hacer para que estos partidos que se están ofertando y a través de los cuales podrían llegar algunas gentes a ser candidatos, de alguna manera tengan también que cumplir algunos requisitos y que no sea lo que dice también el señor doctor Quintana, que les estamos facilitando para que mucha gente se inscriba y burle la ley, ingeniero? Muchas gracias. Mire, alguna precisión adicional. Los procesos de democracia interna se ejecutan para designar los candidatos que, por ejemplo, tiene que ver con una jurisdicción específica, ¿no? Por ejemplo, tienen que ver con una jurisdicción específica. Si es de carácter provincial, tiene que ser un proceso de democracia interna provincial. Si es nacional, nacional. Y si es por el exterior, es un proceso de democracia interna en el exterior. Yo coincido con lo que dijo el doctor Oleas, a quien lo saludo cordialmente. Ahora, coincido con que ese tema de telemático es realmente una cosa ridícula, por llamarla de alguna manera, pues no sabemos quiénes son, si 1, 10, 12, 15, quiénes son. Pero la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento social, etcétera, pues nos ha obligado a llegar a esta alternativa. Primera cosa, es verdad, y coincido con aquello que estos procesos de democracia interna pues dejan mucha duda, ¿verdad?, respecto a esto. Segundo, el proceso de democracia interna para decidir el candidato por el exterior, asambleísta por el exterior, que en este caso se supone que podría
podría hacer el expresidente Correa, bueno, va a tener que hacerse con gente que aparezca que está unos en Bélgica, otros en, no sé, pues... En Alemania, en España. En Alemania, qué sé yo. Tercera cosa, que hemos dicho, es ya el tema de la inscripción de la candidatura a través del representante legal de la organización. Pero hay algo que es importante mencionarlo. En el momento que una persona inscribe su candidatura, ya tiene inmunidad, sus juicios quedan archivados. El Correa, porque parece que ese es el tema, va a poder venir si se inscribe su candidatura y va a pasarse aquí durante todo el tiempo de campaña, haciendo campaña pues no solamente, no por él, sino por toda su organización política, la que compren, alquilen o como se llame. Pero, dada la elección, ¿verdad? Dada la elección, se le termina esa beca, llamemos así, ese periodo de que él no gracias que le van. Así es, de inmunidad. Yeah. Él va a tener que irse el día anterior de las elecciones, porque si es elegido, él no se va a poder posicionar, porque la elección, en el momento de la elección ya él perdió esa situación, entonces ya él ya no se puede posicionar. Y para posesionar, digamos, y para tener la inmunidad parlamentaria, si es que ese fuera el caso, necesita posesionarse. Tiene que posesionarse. Si no, puede ser elegido, pero si no se posesiona, no puede ejercer. Bien, ahí hay una argumentación que ya les vamos a consultar. Ingeniero Pita, y en el caso del expresidente, veo que nos está señalando por la imagen el doctor Quintana que no es tan así la interpretación, pero y en el caso del expresidente Bucaram, que dice, voy a inscribir, claro, él tiene recién un proceso iniciado, se suspenderá todo también. Así es, así dice la norma, es correcto, es lo mismo. Y yo creería que también podría ser una especie de intención muy personal de alguien que quiera tener y ganar unos meses de inmunidad mientras va pues resolviendo todos sus problemas, ¿verdad? Ingeniero Pita, ¿qué más tienen pendientes en estos días? El reglamento para las campañas están ahí, el tema digital también, no sé cómo lo van a tratar. Bueno, el tema digital es un tema que todavía formalmente no existe más allá, al interior de la institución, más allá de la iniciativa que Luis Verde Soto ha tenido de hacernos llegar un proyecto elaborado por él que debe ser analizado. Ojalá exista pues la sabiduría por parte de la mayoría del Consejo Nacional Electoral de no mirar esto como un documento que lo está entregando a alguien que no le merece confianza, con quien no le tienen afecto, y los afectos y desafectos no sean los que determinen en un momento dado si este reglamento debe ser analizado, despojado de estas animadversiones, ¿verdad? Porque yo creo que es un buen reglamento, es un excelente trabajo que ha hecho. Pero déjenme mencionar una preocupación que tengo, y ahí sí puede salir caminando ya. La preocupación que yo tengo es respecto al presupuesto. No tenemos presupuesto institucional, y eso es muy grave por el hecho de que ese presupuesto es el que determina los siguientes pasos respecto a muchas si no nos va a tocar ¿verdad? Si no nos va a tocar lo que nos ha tocado a los medios, prácticamente rogar más de un año, casi 2, que les paguen lo que ya se ha cumplido. Bueno, aquí el Consejo Nacional Electoral va a tener que ejercer la presión que necesita, por supuesto, con el respeto a la situación económica del país, la situación en relación a que estamos en proceso electoral. No podemos, por ejemplo, despedir gente por ahorrar $1 millón y pico de dólares, gente con experiencia. Eso no es así. Nosotros debemos, en ese sentido, sí debemos realizar. ¿Y habrá equipo para eso o dirán no necesitamos de esta gente, ya tenemos a estos nuevos correístas, ingeniero Pita? Bueno, ya esa es una pregunta que habrá que hacerle a quien nomina a las personas. Yo le agradezco mucho. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. Doctor Quintana, usted nos estaba indicando por imagen que no era así. ¿Cuál es la preocupación que le asalta a usted en este momento? A ver, yo coincido con el ingeniero Pita en que la inmunidad electoral que entrega el artículo 108 del Código de la Democracia ¿termina el día de la elección? Exacto, va a acabar el día en que se van a publicar. No termina el día de la elección. ¿Ah, no? Termina el día en que se anuncian los resultados oficiales.
Y eso tarda algunos minutos sí, más sí. de aquel día domingo en el que concluye el proceso electoral. Primera aclaración. Lo segundo, sí, probablemente Correa, que nos guste o no, lo más seguro es que si participa en este proceso electoral en candidatura... Usted lo veo convencido base, de que él sí tiene posibilidades, ¿no? ¿Usted sí, se suma a eso? Sí. Vea, por más que nos parezca el presidente más corrupto de la historia del país, hay que reconocerlo. Que hay un voto duro. Un voto duro ahí de gente que todavía le apoya. Entonces eso tenemos que ser conscientes y reconocer. Y por eso es mi molestia con esta clase de cambios reglamentarios a última hora que yo no sé. Parece que ayudan, ¿no? Entonces, a ver, yo le voy a aclarar. Primero eso, la inmunidad electoral no se acaba el día de la elección, se acaba el día que se publican los resultados oficiales. Primero. Segundo, sí, el señor Correa podría volver a salir del país un día antes de la fecha de la elección, ¿ya? Pero claro, no es que la inmunidad parlamentaria, en el caso que él llegara a ser elegido, sí, se va a adquirir una vez que él entre en posesión del cargo. Pero para posesionarse del cargo no necesita estar presencialmente en el Parlamento, pues. Podrá hacerlo de manera virtual desde Bélgica. ¿Tiene que posesionarse en el Consejo Nacional Electoral? No. ¿No? El Consejo Electoral lo que hace son entregar las credenciales, y la credencial la podrán entregar a los directivos de la organización política. ¿Ya? El señor bien puede estar en Bélgica y tomar posesión del cargo de manera virtual desde Bélgica, y una vez que se posesiona, porque la Asamblea, según nuestra Constitución, se autoconvoca para instalarse en sus funciones el 14 de mayo del año de su elección. Así que bien podría acceder a la posesión del cargo vía virtual, asume el cargo, accede a la inmunidad parlamentaria y regresa campante sin ningún problema. No es que tiene que estar en la Asamblea para autoconvocados, posesionarse ahí. No necesita, ¿no? Porque es más, vea usted que en medio de esta pandemia la Asamblea ha aprobado unos reglamentos de sesiones virtuales, y hasta donde yo veo, pues no hay ninguna seña que nos diga el Parlamento va a volver a sesionar en lo inmediato de manera presencial. Así que a mí no me asombraría que si hasta el próximo año la cuestión sigue todavía complicada por la época de la pandemia, pues este tipo de posesiones se hagan de manera virtual. Ya vimos que eso ocurrió con la más dudas le genere de estos espacios, de estas ventanas que se abren para que esto pueda pasar. Sí, porque, a ver, hace 3 semanas teníamos clarísima la película de que si él o cualquier otro prófugo quería venir a inscribir candidaturas, por supuesto que lo puede hacer, porque no tiene todavía sentencia ejecutoriada que le inhabilite. Pero al rato que iba a presentarla... Pero, la exigencia reglamentaria era que se haga presencialmente aquí en el país. Ahora, claro, nos salen con esta excusa, que es muy mala, de que la cuestión se tiene que hacer como un acto personalísimo en el paso previo a la inscripción, que es en el momento de la aceptación. Pero ahí también yo tengo mis dudas, perdóneme, me hubiera encantado que el ingeniero Pita nos aclare con esta seguridad cuestión. Nos está escuchando, lamentablemente no puede. Porque claro, ¿qué nos dice el reglamento de democracia interna? Que sí, el procedimiento de aceptación de la candidatura es un acto personal, dice, ante los miembros del Consejo Electoral o sus delegados, o ante los delegados provinciales si es que la candidatura es de carácter local. Ahora, claro, una cosa es que el acto sea personal, que quiere decir que es indelegable. Yo tengo que aceptar la candidatura, ¿ya? Pero en ningún momento dice que la cuestión tiene que ser de carácter presencial. Se hará en las oficinas, dice, del Consejo Electoral. Pero eso ya es presencial. No, por supuesto, pero presencial es lo que también estamos haciendo nosotros, que es día Zoom. Yo también estoy comentando con usted. Entonces, verá, esto es una duda nada más. No estoy diciendo que esto va a ser así. No, pero pueden tener argumentos, claro. Esa puede ser los partidarios del expresidente Correa de decir, bueno, entonces el señor se conecta vía Zoom desde Bélgica y hacemos la aceptación ante los miembros del Consejo Nacional Electoral en el Consejo Nacional Electoral, con él conectado desde el exterior. Entonces, mire usted que esta ambigüedad, estos cambios reglamentarios de última hora se prestan a todas estas jugarretas, ¿ya? Entonces, por esta razón, no es sano que cuando ya está iniciado un calendario electoral, se estén cambiando las normas reglamentarias a última hora. Claro, lo que pasa es que las circunstancias podrían decirle. Permítame preguntarle entonces al señor doctor Olea si es que las argumentaciones del señor ingeniero Pita satisfacen. Claro, usted ha ido en una línea más profunda de poder de alguna manera la ciudadanía actuar,
Pero lo que han dicho el señor doctor Quintana y el ingeniero Pita es un poco analizar lo que dice la ley y lo que dice la norma y los vericuetos que se pueden encontrar para aplicarla, doctor Oleas. A ver, yo quisiera aclarar muy puntualmente lo de la inmunidad. La inmunidad no es que anula órdenes de prisión emitidas con anterioridad, así sea una orden de prisión preventiva. No anulan. ¿Así? El fin de la norma es evitar que un candidato en el proceso le puedan iniciar ese momento un nuevo proceso. Entonces, esa garantía le dan para que él pueda ejercer libremente su campaña y no tenga... Que no le inicien un proceso. Claro, pero los procesos inmediatos no se anulan. A ver, si el señor Correa tiene ya dos sentencias emitidas de su corte en el caso Ruz Verde, y él, si bien puede ser candidato, él ni siquiera puede venir acá a hacer campaña electoral, porque el momento que pise el Ecuador se ejecutan las dos boletas de detención que están vigentes, una por caso Valda y otra por caso Ruz Verde, y va directamente a la cárcel, así sea candidato. Ahí no opera la inmunidad. Supongamos en nuestro caso que el señor Correa sale electo, él tampoco puede venir a posesionarse porque pisa el Ecuador y va directo a la cárcel. El hecho de que sea electo asambleísta, eso no anula sentencias legalmente emitidas y que pueden estar ejecutoriadas de pleno derecho cuando a lo mejor ya él venga supuestamente a posesionarse. O sea que él no va a entrar nunca al Ecuador. Lo que sí va a hacer es utilizar ese mecanismo de la posibilidad de su candidatura para hacer campaña a favor de la gente que él está... de cómo llegar y buscar otro mecanismo para anular esas sentencias. No, es que no hay forma de anular. Esas sentencias cuando ya sean dictadas no pueden anularse de ninguna manera. Se pueden dar un indulto. Eso sí que es diferente a la anulación, porque el indulto es otra figura jurídica que ya tiene otra serie de consideraciones y que emanan del poder ejecutivo, pero no se puede anular las sentencias. Entonces quedemos claros, señores, la garantía del artículo 108 no opera para el señor Correa ni para el señor Bucarán. Esos juicios tienen que seguir adelante porque no pueden detenerlos. Sería una barbaridad que cualquier candidato que se encuentre involucrado en un proceso penal por delitos comunes, no por delitos políticos, pueda inscribirse como candidato para evitar ser juzgado. Entonces yo creo que la norma para mí es clara. La inmunidad solo opera como una garantía para las personas que inscritas como candidato no les puedan iniciar procesos que impidan su participación política y democrática, con las restricciones que está en la ley, juicio de alimentos, violencia familiar, etcétera, etcétera. Pero que no nos confundamos, que los señores Correa y Bucarán tienen que seguir con los procesos penales y con las órdenes de detención vigentes, porque no le habilita a ninguna persona el hecho de ser candidato con con órdenes de prisiones anteriores para que salgan a la calle libremente. Doctor Quintana, esta es una visión distinta que podría de alguna manera algún juez ordenar entonces la prisión apenas venga, no importa si está inscrito o no. ¿Qué le parece? Aquí hay que aclarar una cuestión. El inciso tercero del artículo 108 prohíbe expresamente, y me voy a permitir leer para que no quede duda de que es una interpretación equivocada mía o una apreciación equivocada. Los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados penalmente, salvo delitos flagrantes, delitos sexuales, violencia de género o intrafamiliar. Proclamados los resultados, podrán reactivarse los procesos penales en contra de ellos y los candidatos ganadores gozarán de fuero de corte nacional o provincial según corresponda. Consecuencia, la inmunidad sí le cubriría al expresidente Correa en el momento en que pero es que lo que usted nos acaba de leer dice claro que no podrán iniciarse, y lo que dice el doctor Oleas es ya están iniciados, en un caso tiene incluso sentencia. Pero leamos, don Francisco, todo lo que dice. Pues proclamados los resultados podrán reactivarse los procesos penales. Quiere decir que se va a suspender el proceso. Él no puede ser procesado mientras es candidato y se proclaman los resultados. Y segundo,
La inmunidad no es solo ante proceso penal, porque por último, ya, digamos, ya le voy a conceder, el señor Correa tiene que seguir siendo procesado, está bien, aunque la norma dice lo contrario y se lo estoy leyendo textualmente. Dice que no hay una inmunidad ante privación de la libertad. El señor Correa, con calificación de candidatura, con inscripción y calificación de candidatura, puede venir al país a hacer campaña, lo dice la norma. No puede ser privado de la libertad mientras goce de esa inmunidad electoral otorgada por el inciso tercero del 108 del Código de la Democracia. Si partimos del hecho que no se suspende los procesos. No, es que se van a suspender los procesos. Por eso dice que no pueden ser procesados y enjuiciados, más allá de que el proceso sea previo a la inscripción de la candidatura o que durante. El proceso sea posterior a la inscripción de la candidatura. En ningún caso el candidato puede ser procesado penalmente, en ningún caso. Los procesos previos se van a suspender y los que se pensaban iniciar no van a poder iniciarse hasta que se proclamen los resultados. Y entonces de una vez ahí la pregunta sería, privado de la libertad, si es que uno de ellos llega, y se proclaman resultados. Si uno de ellos llega a ganar, cosa como usted nos ha dicho, cosa probable, también quedan suspendidos por haber sido elegidos los procesos. No, porque ahí sí hay que aclarar una cuestión. Digamos que el señor Correa llegara a ganar una curul en la asamblea, se posesiona virtualmente, como yo estoy planteando que es una probabilidad también muy, muy cierta, porque vuelvo a insistir, no necesita venir al país para posesionarse. Virtualmente podría posesionarse desde Bélgica y asumir el cargo. Aquí en Ecuador cualquier cosa puede pasar. Digamos que el señor se posesiona del cargo, adquiere la inmunidad parlamentaria. Ahí sí hay cuestiones que hay que hacer presentes. Si es que él adquiere inmunidad parlamentaria, esa inmunidad, claro, es una inmunidad de fondo y una inmunidad de forma. La de fondo no me interesa porque no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero sí la inmunidad de forma, que según el 128 de la Constitución es de dos clases: una inmunidad ante detenciones o privaciones de la libertad y una inmunidad ante enjuiciamiento penal. Está claro que en este caso, por ejemplo, de soborno, al ser un proceso penal previo a que él asuma eventualmente una legislatura, pues ese proceso seguirá su curso con todo lo que tenga que ocurrir, ¿ya? Eso por un lado. Por lo tanto, ahí no le va a cubrir esta inmunidad parlamentaria de tipo formal, pero sí le va a cubrir la inmunidad ante detenciones o privaciones de la libertad. Por lo tanto, ya sabemos lo que pasa, pues cuando un legislador comete fechorías o le quieren privar de la libertad, salvo que sea delito flagrante o sentencia condenatoria ejecutoriada, o el delito no se relacione con el ejercicio de las funciones, necesitarán autorización parlamentaria para enjuiciar penalmente, o el caso de la privación de la libertad. Entonces, pero dar cumplimiento a la sentencia. Claro. Sí, ahí hay que distinguir las cosas, porque en el caso soborno, al ser un proceso penal ya iniciado de manera previa, no le cubriría la inmunidad al expresidente Correa, pero el tema de la privación de la libertad, salvo que ya estemos frente a una sentencia ejecutoriada, pues en este caso no podría ser privado de la libertad, según nuestra Constitución. Pero estamos ya ahí sí extendiendo la cuestión mucho, porque dudo yo mucho que el caso soborno no llegue a tener una sentencia ejecutoriada, sea ratificando la inocencia o sea ratificando la condena hasta mayo del año 2021. Eso me parecería ya inaudito. Es decir, yo lo único que tengo, mi temor, es de que este proceso no se resuelva como deba resolverse, por supuesto, pero hasta antes del 17 de septiembre que inicia la fase de inscripción de candidaturas. Doctor Oleas, ahí hay esta interpretación que puede ser usada. Claro, el doctor Quintana dice, algunos estarán incluso, hay que contratarle al doctor Quintana para que esto pase, podrían decir, ¿no es cierto? Pero claro, la interpretación suya, a la que yo también me parecería que eso es lo correcto, si ya está iniciado, si en el menos ya hay dos sentencias, esto no le cubriría, sino para lo que se suele decir, en el ejercicio del cargo, en el cargo de candidato o en el cargo de elección. ¿Cuál sería su reflexión, doctor Oleas? A ver, ya, nuevamente el fin de la ley electoral es garantizar la libre participación política de una persona y evitar que a través de artimañas pueda ser detenido o enjuiciado. Pero eso se refiere a los procesos que por delitos que pudo haber cometido en esa etapa
él no puede ser detenido, ese candidato. Pero los procesos anteriores sí. Les voy a poner un ejemplo. Con la reflexión del doctor Quintana, quería decirte que automáticamente las órdenes de detención emitidas por la autoridad competente, ya sea por juez penal, ya sea por la Corte Superior, por el Foro de Corte o por la Corte Nacional, automáticamente quedan sin efecto. No es así. Que están tan plenamente vigentes que si el señor viene, le cogen y le mandan a la cárcel. Y ahí tendrían que presentar un escrito los abogados de la persona detenida para pedir que se aplique el 108 de la ley electoral, y ahí veremos cómo atienden ese pedido los jueces que conocen las causas, pero ninguno va a retroceder, porque nuevamente los delitos cometidos y sancionados y juzgados en el país tienen que ejecutarse. Ninguna inmunidad le protege, porque eso sería una barbaridad. Si nosotros sentamos ese mal precedente, cualquier delincuente va a querer ser candidato y a lo mejor ser electo para, en base a ese criterio de que tiene inmunidad, no pueda ser detenido. Cuando nuestra legislación penal lo que busca es precisamente proteger a la sociedad contra estos hechos ilícitos, antijurídicos, que afectan a la comunidad pobre y que tienen que ser sancionados y que incluso tienen que ser indemnizados. Por eso no solo hay prisión, hay también. Pero de la interpretación que se puede hacer a la norma vigente, sí podrían interpretarlo así, doctor Oleas. Podría interpretarle cualquier mal juez, pero nuevamente el concepto solo les da la garantía al candidato en la época de campaña y nada más. Las demás cosas a mí... Esa es lo que se suele decir, la intencionalidad legislativa sería esa. Es claro, nada más. Lo que vuelvo a repetir sería un absurdo, porque los delincuentes estén garantizados por una inmunidad parlamentaria o por una garantía que esté en el Código de la Democracia para los candidatos. No es así. Porque en este país, nuevamente, para ser candidato no solo se requiere no estar inhabilitado por la orden de detención previa, sino precisamente por las garantías de la ética, honestidad, el conocimiento, porque la política fundamentalmente es eso, es ética. Y uno que está enjuiciado, uno que tiene glosas en la Contraloría, no tiene la calidad moral ni ética para ser candidato. Eso dentro del campo meramente informal, pero del campo formal también, porque burlar una sanción penal de un delito que ha sido tipificado como tal, y que está penado con una sanción, yo creo que eso tampoco lo podemos burlar a través del derecho político. El derecho político jamás puede estar sobre el derecho penal. Si alguien cometió un delito, tiene que irse a la cárcel y tiene que pagar su culpa, y tiene que indemnizar al Estado por los daños cometidos a la sociedad. Y eso el derecho político no lo anula, no lo suspende, y naturalmente tiene que ejecutarse las normas penales tal como están señaladas en nuestra legislación. Doctor Quintana, entonces, mientras se aplica o se verifica la candidatura y eso, el expresidente podría ser detenido y ahí, como dice el doctor Oleas, presentar esto: oigan, la detención no es correcta porque yo ya soy candidato. Y en ese entonces habrá que tener una resolución de un juez, como dice el doctor Oleas, ¿o no? A ver, yo le voy a aclarar. La primera cuestión, yo en ningún momento he sostenido que las órdenes de prisión preventiva o las sentencias que ahora se han dictado en contra del expresidente Correa quedan sin validez jurídica. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que he dicho es lo que la norma señala, porque, vea, a mí me encantaría también que la norma diga lo que el doctor Oleas dice, o lo que el doctor Oleas quiere que diga la norma, porque aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa lo es el que derecho debería vigente. Y lo que hay. Exacto, una cosa es el derecho vigente, lo que dice la norma, y otra cosa es del derecho deseado, lo que yo quisiera o aspiraría que diga la norma. Pero si uno se basa en la intencionalidad legislativa y en lo que se debatió, no sirve. Legislativa, don Francisco, porque cuando la norma y el tenor literal de la norma es claro, no necesito atender ni a la intención ni al espíritu de la norma. La norma es clara. Yo no la hice, don Francisco, la hizo el correísmo en el año 2009, lamentablemente entregando una inmunidad electoral que la Constitución no da. Si usted me pregunta a mí, este artículo 108, inciso tercero, es inconstitucional, pero como la Corte no ha declarado la inconstitucionalidad de esta norma, ya la norma está vigente, y aunque no nos guste, la norma se tiene que cumplir.
Yo solamente le he leído, ni siquiera me estoy inventando, ni estoy diciendo lo que yo quisiera que la norma diga. La norma dice, los candidatos no podrán ser privados de la libertad, ni procesados penalmente desde el momento de la calificación de la candidatura hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados. Proclamados los resultados, podrán activarse los procesos penales contra ellos y los candidatos elegidos gozan de fuero de Corte Nacional o Corte Provincial. No es que aquí el espíritu de la norma es que sea solamente para proteger al candidato respecto a los procesos que en medio de la candidatura se quieran iniciar. La norma dice que no pueden ser procesados y que no pueden ser privados de la libertad. Así de sencillo. No habla de, no podrán, cuando dice no podrán iniciarse, no habla de los que ya están iniciados, entonces. No, es que no dice no podrán iniciarse, dice que no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente. Eso se refiere en términos muy generales a procesos penales previos o a procesos que se quisieran iniciar mientras la persona es o funge de candidato a alguna dignidad de elección popular. Así que la primera cuestión es, yo aclaro, no estoy diciendo que con Correa, si él califica candidatura o le califican en el CNE, los procesos contra él se anulan o las órdenes de detención se anulan. No, eso va a quedar ahí. Va a quedar suspendido hasta ver qué pasa con el economista Correa. Si gana la elección, pues los procesos se tendrán que reactivar, pero con el riesgo de que adquiera esta inmunidad parlamentaria. Así que eso ya será cuestión de él, si él quiere arriesgarse a venir a hacer candidatura y ver qué le pasa. Lo único que yo le estoy comentando es la norma, y de hecho no me estoy inventando yo. Hace minutos estuvo el ingeniero Pita y ratificó lo mismo que yo le he dicho, que gozarían de inmunidad y que el señor bien podría venir a hacer campaña electoral acá. Eso es lo único que hay que aclarar. Claro que sí. Con usted concluimos este diálogo, señor doctor Oleas. Entonces, planteado así, esta versión es, digamos, la que se puede aplicar este momento, doctor Oleas. Repito, no es así, porque esa norma es una garantía para la persona que se califica. Y, naturalmente, la norma es muy clara al decir que no se pueden quitar desde ese momento órdenes de detención. Pero las anteriores órdenes de detención están vigentes y son ejecutables en cualquier momento. Porque una inscripción de candidatura no suspende, no anula, y al estar en plena vigencia es de plena ejecución. Los procesos penales tampoco se suspenden, porque los iniciados con anterioridad tienen que seguir en las etapas que sean. Incluso nosotros en nuestra legislación penal, cuando tenemos la etapa previa de indagación, es una indagación a cargo de los fiscales, que no es propiamente un proceso o un juicio penal, porque de la indagación pasamos a la instrucción y solamente cuando hay elementos de convicción necesarios que permitan acusar al fiscal va a la etapa de juicio. Entonces mire usted que hay una serie de normas que tienen que aplicarse y que naturalmente no están incursas en lo que dice el artículo 108. Así que si el señor Correa quiere venir a hacer aquí una campaña que no le compete, porque eso no sería candidato a la jurisdicción de Europa, va a ser detenido en forma inmediata y no va a haber juez que suspenda, en base a lo que dice el artículo 108, esa orden de detención, porque él será muy bienvenido, pero en la cárcel de la Tacunga, porque lamentablemente la garantía política no puede suspender las normas penales vigentes de la República del Ecuador. Yo les quiero agradecer a ustedes, quedan pendientes algunas cosas y claro, los abogados precisamente por eso tienen, ¿no?, el foro para esto. A los dos y al señor ingeniero Pita, al señor doctor Ismael Quintana y al doctor Medardo Oleas, agradecerles por reflexionar públicamente sobre este tema. Veamos cómo avanzan las cosas y ya seguiremos con el tema. En un momento regresamos nuevamente con el tema económico y lo que plantea el Foro de la Libertad y Prosperidad plantea 5 reformas sustanciales para el manejo de la economía. Ya regresamos. Con toda la fidelidad.